El viejo Lázaro oyó a los perros antes de ver al Mustang atado. La fiera salvaje temblaba, demasiado débil para reaccionar, pero cuando miró a los ojos del caballo, sintió un escalofrío. No era la primera vez que se veían. Lázaro avanzaba lentamente por el sendero polvoriento, sintiendo un viento áspero que le cortaba la piel. El cielo comenzaba a aclarar, y la bruma tenue se desvanecía sobre las colinas áridas. Iba envuelto en su viejo poncho, con un bastón de madera que usaba para apoyarse en los tramos más irregulares del camino. Había salido de su solitaria cabaña antes del amanecer, sin un propósito fijo, más que estirar las piernas y despejar su mente de los recuerdos que tanto lo atormentaban. A medida que avanzaba, le pareció distinguir un sonido bajo y amenazador. Se detuvo. De pronto, escuchó el gruñido inconfundible de perros al acecho. Miró alrededor sin ver nada, pero el eco sombrío de aquellos jadeos se clavó en su pecho. Dio un par de pasos más y fue entonces cuando descubrió los ojos encendidos de la jauría, reflejando la primera luz del día. Entre los matorrales se movían cuerpos flacos de canes salvajes que, al notar su presencia, alzaron sus cabezas con un interés casi hambriento. El vello de la nuca se le erizó al captar esa mirada codiciosa. Unos metros más adelante, inmóvil bajo un pino alto y reseco, había un caballo color castaño. Tenía la cabeza caída y su costado subía y bajaba con un temblor débil. El animal estaba atado con una cuerda apretada al tronco nudoso del árbol. Lázaro se aproximó despacio y notó que el Mustang tenía espuma en la boca y sangre en el cuello, marcas que delataban lo cruel de su confinamiento. El olor a herida abierta, mezclado con el aroma a savia de pino, se sentía penetrante en el aire. El caballo intentó alzar un poco la cabeza, pero ni siquiera le quedaban fuerzas para sacudirse las moscas que revoloteaban sobre sus llagas. Lázaro apretó los labios. Había escuchado rumores sobre gente que, al verse en la ruina, abandonaba a sus animales enfermos a su suerte. Conocía las historias de perros salvajes que se multiplicaban en las orillas de los ranchos, hambrientos y cada vez más osados. Sin embargo, no esperaba toparse de lleno con esta realidad tan dolorosa y tan cerca de su terreno. Cuando se acercó al Mustang, notó de reojo el movimiento de la jauría. Los perros rodeaban el lugar, olfateando y gruñendo en coro, y como si estuvieran esperando la menor oportunidad para lanzarse sobre el animal indefenso. Uno de los canes dio un paso al frente, mostrando los dientes, y Lázaro captó el brillo amenazante en sus ojos. Agarró con fuerza su bastón y lo levantó, al tiempo que alzaba la voz para asustar a los perros. ¡Fuera! ¡Atrás!, gritó, haciendo un ademán enérgico. Un par de perros retrocedieron, moviendo la cola con furia y soltando un bufido. El resto se replegó unos pasos, sin perder al caballo de vista. Bastó con ese gesto de valentía para que la jauría se dispersara ligeramente, aunque no se marcharon del todo. Lázaro apenas tuvo un instante de tranquilidad y, con el corazón golpeándole el pecho, se acercó al caballo para examinarlo. La cuerda estaba tan tensa que había formado un surco profundo en la piel del animal, causando una herida húmeda y rosada. Lázaro se agachó y desató el lazo con cuidado. Cuando por fin lo aflojó, el caballo exhaló un suspiro involuntario, como si de pronto sus pulmones pudieran recibir aire. Tenía las costillas marcadas y las orejas, antes erguidas, ahora colgaban en un gesto de agotamiento. El pobre Mustang tambaleó como si fuera a caer, pero Lázaro lo sostuvo del pescuezo, sintiendo el calor de la sangre y el temblor de la fiebre. Observó alrededor, pendiente de que los perros no se animaran a atacar de nuevo. Con el animal ya sin la soga que lo apresaba, lo condujo despacio, hablándole con voz suave. El caballo avanzó unos pasos, pero se detuvo, casi desfallecido. En ese instante, Lázaro notó que, apenas unos metros atrás, un hombre a caballo miraba la escena desde una colina baja. Parecía vigilarlo, pero cuando Lázaro movió el bastón, el desconocido se giró bruscamente y se alejó a toda velocidad.
Lázaro frunció el ceño, preguntándose si aquella figura sería el responsable de dejar amarrado al caballo. La ira le subió a la garganta, pero no tenía energías para perseguirlo. Primero debía salvar la vida de ese animal. El resto de la mañana fue un avance lento, casi tortuoso, hacia la cabaña de Lázaro. Llevaba al caballo por el camino, intentando espantar a los perros que los seguían a una distancia prudente. Cada vez que uno se atrevía a acercarse, Lázaro gritaba o agitaba su bastón. Los canes mantenían la compostura, pero sus gruñidos distantes se volvieron parte del entorno, como una siniestra banda sonora. Con el sol a plomo, el Mustang empezó a tambalearse con más frecuencia. Su desconfianza se disparó, imaginando que Herrera podría usar cualquier treta para tomarlo desprevenido. Ya cerca de la medianoche, su cabeza daba vueltas sobre cómo escapar de allí sin caer en las garras de los sabuesos ni en la de los hombres de Herrera. Tenía que idear una ruta para llevar a Canela lejos de aquella trampa. Con cada minuto, notaba cómo su determinación crecía, impulsado por la sensación de protección que sentía hacia el animal. Se negaba a repetir la injusticia que le arrebató tanto tiempo atrás la esperanza. Se puso en pie, guardando con cuidado su rifle, y se dispuso a hacer un recuento mental de los caminos que conocía. Había una vereda que bajaba hacia un cañón y otra que rodeaba la colina. Ambas eran peligrosas, pero no veía otra salida. Las horas se volvieron un murmullo incesante de ansiedad hasta que el cielo empezó a clarear, anunciando la llegada del amanecer. El ambiente seguía enrarecido y el cansancio se le pegaba a los párpados. Fue entonces cuando un relincho, quebradizo, casi angustioso, irrumpió en el silencio. Venía del establo, un sonido claramente distinto a los anteriores. Lázaro sintió un escalofrío, como si 1000 voces lo alertaran de un peligro inminente. Corrió hacia la puerta, sin soltar el rifle, con el corazón golpeándole el pecho. A través de la penumbra, vio un destello, unos ojos brillantes, clavados en él. No eran de hombre. Reconoció el matiz amarillo y la pupila afilada de uno de los perros que rodeaba el lugar. Hubo movimiento en la maleza, y le pareció vislumbrar al menos 2 pares de ojos más. La sangre se le heló en las venas, consciente de que la yegua seguía débil y que él, por más valor que tuviera, enfrentaba una amenaza creciente. En la penumbra previa al amanecer, Lázaro escucha un relincho suave pero inconfundible, que proviene del establo. Sale corriendo con el corazón acelerado, mientras los ojos de los perros parpadean en las sombras, indicando que una nueva amenaza se cierne sobre ellos. La primera luz del amanecer se filtraba entre las rendijas de la cabaña cuando Lázaro, agotado por la noche en vela, se puso de pie con la firme decisión de que no podían quedarse allí ni un día más. El peligro acechaba desde demasiados frentes. Las constantes señales de hombres rondando en la oscuridad, los perros que no dejaban de merodear y, sobre todo, la inminente venganza de Herrera. Tenía que intentar algo antes de que fuera tarde. Salió del establo y vio a Canela, recostada sobre un improvisado lecho de paja, intentando alzarse con cierta torpeza. Los días de reposo y los cuidados básicos le habían dado algo de fuerza para levantarse, aunque su herida todavía exigía atenciones. Aún así, se notaba en su postura un ánimo renovado, como si percibiera que era el momento de salir de ese encierro. Lázaro suspiró, dándole unas palmaditas suaves en el cuello. «Hoy nos marchamos», le dijo, esperando que aquellas palabras, aunque la yegua no pudiera entenderlas, le transmitieran el coraje necesario. Juntó en un atillo sus pocas pertenencias, un puñado de provisiones, algo de agua y la escasa munición que le quedaba. Miró con nostalgia la cabaña donde había vivido solo por tanto tiempo, recordando por un instante aquella vida sin sobresaltos, pero también sin ningún propósito que lo anclara a la existencia. Ahora tenía un motivo para luchar: proteger a la Mustang que había salvado de una muerte cruel. Buscó el viejo bozal y una soga de cuero. Con pasos cuidadosos,
Pasó la cuerda alrededor del hocico de Canela y le acarició la cabeza para tranquilizarla. El animal, nervioso, soltó un bufido, pero finalmente cedió al tacto de Lázaro. Se movió algunos pasos, probando la fuerza de sus patas. Lázaro le habló con calma y la animó a salir de la cabaña, tomando el rifle con la otra mano. En la puerta, se detuvo un instante, observando los alrededores para cerciorarse de que no hubiese nadie escondido. Un viento helado azotaba la explanada, y en la lejanía sonaban algunos aullidos dispersos. Tal vez los perros se habían retirado para cazar en otra parte, o quizás aguardaban agazapados. Fuera como fuese, Lázaro sabía que el momento de partir no admitía más demora. Guiando a Canela, echó un último vistazo al interior oscuro de su humilde vivienda y luego emprendió camino hacia un angosto sendero que bajaba entre los matorrales. Allí la tierra era quebradiza y pedregosa, pero con suerte podrían pasar sin ser vistos. Dieron los primeros pasos sin mayores contratiempos, aunque el trote inseguro de la yegua exigía frecuentes pausas para que ella recobrara la estabilidad. Lázaro, con el rifle al hombro, trataba de avanzar sin levantar demasiado polvo. Cada cierto tiempo, se detenía para afinar el oído y asegurarse de que no hubiera rastros de perseguidos a su espalda. Al cabo de unos minutos, el camino se volvió más estrecho y las rocas se agolparon en forma de cascajo suelto. Canela resbaló levemente y Lázaro la detuvo con fuerza, sujetándole del hocico para evitar que se lastimara más. La yegua sacudió la cabeza un tanto asustada, pero logró mantenerse en pie. Lázaro limpió el sudor de su frente con el brazo y respiró hondo, echando una mirada al terreno que tenían por delante. Necesitaban hallar una vía más despejada antes de que llegase el verdadero calor del día. Fue entonces cuando un ruido anómalo irrumpió en el silencio. Un gruñido bajo y profundo que venía de algún punto del matorral cercano. Lázaro alzó la cabeza de inmediato, con los músculos tensos. Canela también se sobresaltó, dando un paso atrás. Entre las sombras emergió un perro, hocico afilado y costillas marcadas, con las orejas erguidas. Detrás de él se asomó un segundo can y luego un tercero, hasta que se distinguió toda una jauría de mirada voraz. «¡Maldición!», murmuró Lázaro, notando cómo los perros se abrían en semicírculo para rodearlos. Casi de inmediato, uno de los canes corrió hacia Canela, como tanteando el primer ataque. Lázaro alzó su rifle y disparó al aire con la esperanza de asustarlos. El estruendo retumbó en la hondonada, haciendo que varios retrocedieran, mostrando los dientes y gruñendo con fuerza. Aún así, no escaparon. En los ojos hambrientos de la jauría se percibía una desesperación capaz de superar el miedo al disparo. «Vámonos, muchacha», apremió, tirando de la cuerda para que Canela avanzara. Pero la Mustang estaba paralizada, asustada ante la presencia de tanto animal. El líder de la jauría aulló, sacando espuma de la boca, y los demás comenzaron a moverse en sincronía. Lázaro disparó otra vez, esta vez hiriendo a uno de los perros que lanzó un chillido desgarrador. El resto se lanzó en una ofensiva caótica, gruñendo y saltando entre las piedras. Lázaro alzó el bastón que llevaba de apoyo y golpeó a un perro que intentaba morderle la pierna, mientras Canela se encabritaba con terror, soltando patadas en todas direcciones. El caos fue tal que una nube de polvo se levantó alrededor, dificultando la visión. El bramido de los animales y los disparos resonaban por doquier. Dos perros forcejearon con Canela, tirando de sus cuartos traseros. La yegua soltó un relincho desesperado, y Lázaro sintió que su propia vida pendía de un hilo. De pronto, un grito humano irrumpió en la algarabía. «¡Lázaro, por aquí!». Era Mateo, el joven peón que había venido a advertirle días atrás. Montaba un caballo flaco y traía consigo un lazo que arrojó con destreza hacia uno de los perros. El lazo atrapó al animal por el cuello y Mateo tiró con fuerza, desviando así la embestida. Al ver al muchacho, Lázaro experimentó un alivio que no tuvo tiempo de expresar,
pues aún quedaban al menos 4 perros rodeándolos. «¡Ayúdame con Canela!», gritó Lázaro, intentando mantener la yegua bajo control. «¡Sujétala fuerte!», respondió Mateo, haciendo girar el caballo y lanzando otro lazo para espantar a los canes restantes. El joven descargó un disparo al aire, sumándose a los esfuerzos de Lázaro. Poco a poco, los perros cedieron, algunos heridos, otros asustados por la inesperada defensa. Aún así, mantuvieron una distancia corta, gruñendo mientras retrocedían. En los ojos del líder de la jauría podía verse un odio casi irracional, pero al final optaron por desaparecer entre la maleza, vencidos en esa batalla. Lázaro, jadeando y con la camisa desgarrada por la refriega, se acercó a Canela para revisar si tenía nuevas heridas. Sus patas temblaban y había un par de mordeduras que no parecían demasiado profundas, pero sí dolorosas. La Mustang se dejó examinar, temblando todavía a causa del susto. Mateo se aproximó, con el rostro empapado en sudor y una expresión de urgencia. «Siguen siendo más que nosotros», explicó, mirando el entorno para cerciorarse de que no volvieran a atacar. «Y lo peor no son los perros, Lázaro. Los hombres de Herrera están llegando. He visto a varios reunidos en el camino que lleva a la quebrada. Creo que piensan emboscarte». Lázaro arrugó el ceño, sintiendo un nudo en el pecho. Tenía la certeza de que Herrera no se daría por vencido tan fácilmente, especialmente después de la confrontación con Ramírez. Y ahora, con los perros y los hombres presionando por distintos frentes, parecía que las salidas se reducían. Aún así, no se rendiría, no podía hacerlo. «Tenemos que alejarnos de este valle», dijo, con la voz ronca. «No podemos quedarnos en campo abierto. Seríamos un blanco fácil». Mateo asintió, mirando de reojo las mordeduras en la cadera de Canela. «Pero la yegua no puede galopar mucho tiempo así. Le costará seguir el ritmo». «Lo sé». Lázaro acarició el lomo del animal. «Tendremos que avanzar con cuidado, aunque sea más lento. Si seguimos por el cañón, podríamos ocultarnos tras las rocas». Mateo tragó saliva, entendiendo el riesgo de atravesar un cañón que Herrera y sus hombres conocían bien. Aún así, no veía otra alternativa mejor. «Te ayudaré», dijo, al fin. «Al menos hasta donde pueda. Pero debemos darnos prisa, las balas no nos sobran, y dudo que los perros se queden tranquilos por mucho tiempo». Lázaro afirmó con un gesto. Comenzó a caminar, tirando de la cuerda que guiaba a Canela, mientras Mateo cabalgaba a su lado, observando el horizonte. Aún sentía un cosquilleo de miedo por el cuerpo, consecuencia del ataque feroz de la jauría, pero la presencia del joven le daba ánimo. Por primera vez en años, no se sentía tan solo. Subieron una pendiente rocosa, esquivando zarzas y matorrales secos. La yegua avanzaba con paso lento, sudando por el esfuerzo, pero mantenía la cabeza erguida. El aire polvoriento se arremolinaba con sus pisadas, y Lázaro, sin soltar el rifle, no dejaba de escanear el terreno, temeroso de encontrar nuevos enemigos o emboscadas. Para cuando el sol comenzó a elevarse, escupiendo luz abrasadora sobre sus cabezas, ya habían recorrido un buen tramo. La respiración entrecortada de Canela indicaba que necesitaban una breve pausa, pero no podían detenerse mucho. Mateo, con la mano alzada, señaló la cima de una pequeña colina desde donde se dominaba parte del camino. Tal vez allí pudieran orientarse mejor sobre la posición de los hombres de Herrera. Con esfuerzo, alcanzaron lo alto de la loma. Lázaro secó el sudor de su frente y permitió que Canela se detuviera a pastar en las escasas briznas que crecían entre las piedras. Entonces, Mateo, que escudriñaba el horizonte, lanzó una exclamación inquieta. «¡Mira!», señaló con el dedo, su voz tensa. Alzando la vista, Lázaro vio una nube de polvo que se levantaba a la distancia. Inconfundible señal de jinetes acercándose. Sintió que el estómago se le encogía y que un puño helado le aferraba el corazón. No había duda, era Herrera o sus hombres. Al coronar una pequeña loma, ven una nube de polvo a lo lejos,
los hombres de Herrera cabalgando directamente en su dirección. Lázaro aprieta la mandíbula, dándose cuenta de que la huida será más peligrosa de lo que temía. El polvo flotaba en el aire como un velo ante la luz de la tarde, nublando la vista de Lázaro y Mateo mientras descendían la ladera con cuidado. La nube que habían divisado desde la colina se acercaba cada vez más, confirmando que un grupo de jinetes se dirigía hacia ellos. El corazón de Lázaro latía con fuerza, consciente de que no podían darse el lujo de perder tiempo. Canela, aunque aún débil por las mordeduras y el agotamiento, avanzaba con determinación, empujada por el aliento firme que Lázaro le transmitía. «No deben estar lejos», advirtió Mateo, girando la cabeza para vigilar sus espaldas. «Si alcanzan a vernos a campo abierto, nos van a rodear». Lázaro asintió y señaló un sendero angosto que se adentraba en el cañón. Las paredes de roca rojiza se levantaban como gigantes dormidos, ofreciendo una especie de refugio natural. Pero aquella garganta de piedra también podía volverse su propia trampa. Aún así, era la mejor opción que tenían para eludir a los hombres de Herrera y los perros que seguían merodeando la región. «Sigamos por aquí», indicó Lázaro, jalando con cuidado la cuerda que sujetaba el hocico de Canela. «Entre las piedras puede que logremos perderlos». Caminaron en 1900 fila, con Mateo a la zaga y Canela en medio. El suelo se volvía cada vez más irregular, cubierto de pequeños guijarros que rodaban bajo las pisadas, obligándolos a dar pasos cortos para no resbalar. A cada tanto, un chasquido de las pezuñas de Canela resonaba con eco en las paredes de roca, alertando de su presencia a cualquiera que rondara cerca. El sol, que antes había pegado con fuerza sobre sus cabezas, comenzó a descender, tiñendo el cañón de tonos cobrizos y sombras alargadas. Lázaro verificó a su alrededor, cuidando de no perder detalle. A lo lejos, un estruendo se oyó rebotar contra la piedra. Pudo haber sido el eco de un disparo o el ruido de piedras cayendo. No estaba seguro, pero bastó para ponerlo en alerta. «Podría ser que los hombres de Herrera ya estén dentro del cañón», comentó Mateo con los labios apretados. «O que andan tanteando el terreno», agregó Lázaro, sin detener su avance. «Si los perros siguen olfateando nuestro rastro, todo se complicará». Se adentraron más en el cañón, siguiendo un recodo que serpenteaba entre los muros rocosos. El calor cedía poco a poco, dejando un ambiente más fresco y cierto aroma a humedad, proveniente de musgos y líquenes que crecían en rincones sombríos. De vez en cuando, un soplo de brisa se colaba y les traía el eco de pisadas lejanas. Lázaro levantaba la mano para ordenar silencio, y ambos aguardaban con el pulso acelerado hasta convencerse de que el ruido no provenía de enemigos cercanos. Por un momento, Lázaro se permitió sentir un asomo de alivio al notar que Canela, a pese a sus mermadas fuerzas, caminaba con paso más firme que antes. Tal vez la urgencia la impulsaba a resistir, igual que él. Mientras seguían avanzando, la garganta se estrechó hasta convertirse en un pasadizo apenas lo suficientemente ancho para los tres. Las paredes casi verticales los obligaban a caminar en fila india, rozando la roca con los hombros. «Ten cuidado aquí», murmuró Mateo. «Un tropiezo y podríamos rodar hasta el fondo de un barranco». La Mustang soltó un resoplido al sentir la claustrofobia del lugar. De pronto, un crujido seco resonó por encima de ellos. Lázaro levantó la vista a tiempo de ver unos guijarros sueltos caer desde la parte superior del cañón. Sintió un vuelco en el estómago, temiendo que alguien estuviera allá arriba, observándolos. Se detuvo, apuntando el rifle hacia las alturas, pero solo encontró rocas iluminadas por el resplandor rojizo del atardecer. «Démonos prisa», instó, apretando el paso. El sendero empezó a descender por una pendiente más pronunciada. Canela bajó la cabeza, concentrada en cada paso, mientras Mateo y Lázaro mantenían la vista fija en el fondo del cañón, donde se adivinaba una penumbra cada vez más densa. El día agonizaba, y con la caída de la noche, cualquiera de las amenazas que los perseguía podría aprovechar la oscuridad para sorprenderlos. A medio camino de la bajada, un alarido interrumpió el silencio. Era el inconfundible aullido de un perro,
cercano y vibrante, que reverberó en las paredes rocosas. La yegua se erizó y lanzó un relincho, inquieta. Lázaro tragó saliva, sintiendo que la sangre se le helaba. Mateo miró alrededor, encendiendo una linterna pequeña que cargaba en la montura, temeroso de que la jauría surgiera de entre las sombras. ¿Los oyes?, susurró. Son más de uno. Los gruñidos se alzaron en coro, confirmando la presencia de varios canes hambrientos. Lázaro se aferró al rifle y se colocó junto a Canela, intentando calmarla con la voz mientras sus propios nervios se disparaban. Si los perros los atacaban en ese tramo estrecho, tendrían escasas maniobras de defensa, pero el ataque no, se produjo de inmediato. Parecía que la jauría, quizás al escuchar pasos y disparos lejanos, dudaba si abalanzarse o mantenerse a la espera. Esa fracción de incertidumbre les dio margen para avanzar varios metros más, con el corazón retumbando en el pecho. Cuando el cañón se ensanchó de nuevo, las sombras se hicieron más profundas. Lázaro y Mateo aprovecharon una saliente rocosa para refugiarse un momento y revisar las patas de la yegua. Las mordeduras apenas comenzaban a cicatrizar y el recorrido por las rocas la hacía cojear. Mientras Lázaro revisaba el vendaje, un silbido seco se escuchó muy cerca, seguido de un impacto metálico contra la roca. ¡Una bala!, gritó Mateo, echándose al suelo. Lázaro sujetó el rifle y se cubrió tras una roca. Distinguió un destello sobre un risco elevado, lo que indicaba que algún tirador estaba apostado arriba. Regresó fuego, sin saber si acertaba, con el corazón en la garganta y la mente nublada por la adrenalina. El eco de los disparos retumbó por doquier, mezclándose con aullidos y relinchos. Un fuerte olor a pólvora se sumó al ambiente pesado del cañón. «Tenemos que salir de aquí», repitió Lázaro, sintiendo el escozor del sudor mezclado con polvo en los ojos. «O nos emboscarán». Mateo asintió. Con señas, decidieron bordear la pared izquierda del cañón, intentando mantenerse bajo las rocas más altas para minimizar la línea de tiro del francotirador. Canela, reacia al estruendo, resistió unos segundos hasta que Lázaro volvió a llamarla, tirando de la cuerda para indicarle el camino. Poco a poco, se movieron, pegados a la roca, con la respiración contenida. El crepúsculo cedía lugar a una penumbra en la que los colores se fundían con el gris. En un instante, Lázaro distinguió una silueta inconfundible sobre un saliente. Un hombre de sombrero que se alzaba, hojeando la base del cañón con la arrogancia de un depredador. Aunque no pudo ver su rostro con claridad, supo que se trataba de Herrera. Reconocía su porte, el modo de sostenerse sobre la montura aunque no estuviese avanzando. «Ahí está», susurró, señalando a Mateo. «No podemos enfrentarlo de frente». Los dos se sumieron en un silencio tenso. Podían oír las voces de varios hombres en la parte alta, gritando órdenes confusas que reverberaban con la acústica del lugar. Lázaro torció el gesto, sabiendo que si se aventuraban a salir al descubierto, estarían en desventaja total. El cansancio se hacía notar, sobre todo en Canela, cuyos bufidos se volvían cada vez más angustiosos. «Esperemos a que oscurezca más», propuso Mateo, muy cerca del oído de Lázaro. «Tal vez podamos escabullirnos cuando no vean nada». Lázaro aceptó, aunque los gruñidos distantes de la jauría le confirmaban que no habría tranquilidad completa. Así, permanecieron tras la roca, agachados, mientras la noche se cerraba. El viento que recorría el cañón llevaba olores de humedad y sangre, y cada tanto arrastraba los ecos de los pasos de Herrera y sus hombres, buscando la forma de localizarlos. Tras una espera interminable, la oscuridad se hizo espesa. Con mucha cautela, Lázaro asomó la cabeza, confirmando que las siluetas sobre la garganta se movían con dificultad, dependientes de antorchas para orientarse. Aprovechando un instante en el que el fuego se desplazó a otra zona, indicó a Mateo que avanzaran. Con pies sigilosos y guiando a Canela con caricias suaves, comenzaron el descenso por el costado del cañón. Sus corazones latían tan fuerte que apenas respiraban para no ser descubiertos.
Un aullido espectral retumbó, y por un momento temieron que los perros dieran la alarma, pero nadie irrumpió desde la penumbra. Poco a poco, el terreno bajaba hacia una quebrada más amplia, con un lecho de piedras donde fluía un hilo de agua. Lázaro y Mateo se adentraron por ahí, intentando mantenerse lo más lejos posible del resplandor de las antorchas que brillaban arriba. Cuando por fin el cañón empezó a ceder en altura, vieron una especie de planicie oscura en 1900, la parte inferior. Sin embargo, apenas dieron unos pasos más, algo llamó su atención. Una luz tenue se agitaba en la distancia, como el parpadeo de varias antorchas juntas. Al enfocar la vista, distinguieron figuras humanas moviéndose en grupo. No sabían cuántas, pero parecían demasiadas para pasarlas inadvertidas. En el fondo de la quebrada, una antorcha brillaba de forma ominosa, revelando siluetas de más hombres que aguardaban. Sin ruta de escape aparente, Lázaro se preparó para el enfrentamiento final. La garganta del cañón se ensanchaba en aquella planicie oscura, apenas iluminada por la luz vacilante de antorchas dispersas. Lázaro y Mateo, ocultos tras una formación rocosa, podían distinguir las siluetas de varios hombres. El sonido lejano de risas contenidas y el chasquido de espuelas les decía que estaban ante guardias alertas, no simples vagabundos. Canela, aunque exhausta, sentía el nerviosismo de los dos hombres y piafaba con inquietud, golpeando el suelo con una de sus patas delanteras. Los ecos de los perros se escuchaban de nuevo, esta vez retumbando con tal fuerza que parecía que la jauría estaba a punto de aparecer. La humedad acumulada en el fondo del cañón hacía que la atmósfera se volviera pesada, casi opresiva. Lázaro inspiró hondo para calmar los latidos de su corazón. Sabía que debían trazar un plan rápido, o al menos decidir si intentarían la huida o enfrentar a los hombres que aguardaban más adelante. «Son demasiados», susurró Mateo, asomando apenas la cabeza para contar las sombras. Y no. «Veo forma de bordearlos sin que nos descubran». Lázaro examinó con la mirada la pendiente que los rodeaba. El terreno a su izquierda parecía demasiado escarpado para escalarlo con la yegua herida. A la derecha, un muro de roca vertical que se hundía en la penumbra. Entre la oscuridad y la posición de los hombres, estaban prácticamente atrapados. «Mas si avanzamos un poco», propuso, «tal vez podamos negociar. No sé si tengamos otra alternativa». Mateo frunció el ceño. Recordó el encuentro con Ramírez y el disparo que casi revienta la puerta de la cabaña de Lázaro. Negociar con Herrera no le parecía la mejor idea, pero, dadas las circunstancias, correr a ciegas podía significar la muerte inmediata. «De acuerdo. Pero ten cuidado, Lázaro», murmuró, tomando aire. «Ni él ni sus hombres tienen fama de ser razonables». Con cautela, empujaron a Canela para salir del refugio de sombras. La yegua avanzó cojeando, esforzándose por no tropezar en el pedregal. Al verlos, las voces que se escuchaban en el campamento improvisado se acallaron. De golpe, Lázaro sintió un escalofrío al imaginarse a varios pares de ojos clavados en ellos, sopesando sus movimientos. «¡Alto ahí!», gritó uno de los hombres, brandishing una antorcha. «¿Quién anda?». Las llamas mostraron un rostro joven y consumido por la desconfianza. Detrás, se distinguía la silueta de por lo menos una decena de figuras, algunas a caballo y otras a pie. En la penumbra, resaltaba el brillo de armas y el contorno inquieto de perros de aspecto flaco y hambriento. «Vengo a hablar», alzó la voz Lázaro, tragando saliva. «No quiero que esto termine mal para ninguno». Un gruñido entre los presentes resonó, y casi al mismo tiempo se apartaron para dejar paso a un hombre con porte autoritario, caballo erguido y gesto despectivo. Aunque la antorcha no iluminaba bien su rostro, Lázaro lo reconoció enseguida. Herrera, el ranchero que había abandonado a Canela y que ahora parecía dispuesto a todo por recuperarla o, al menos, por hacer pagar a quien osara interponerse en sus planes. Herrera detuvo su montura y miró con frialdad a Lázaro. Casi de inmediato,
Su vista cayó sobre la yegua lastimada que éste conducía. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Vaya, si no es el protector de animales abandonados», dijo con un tono burlón. «¿De veras creías que podías esconderte? Para siempre». Lázaro se mantuvo de pie, sosteniendo la cuerda de Canela para que no diera un paso atrás. Mateo, ligeramente rezagado, observaba con el cuerpo tenso, la mano aferrada a su propia arma. «No buscaba esconderme», repuso Lázaro. «Solo quiero que veas la situación en la que dejaste a este pobre animal. Lo dejaste atado a un árbol para que los perros lo destrozaran. ¿Ahora vienes a reclamarlo?». Un murmullo corrió entre los hombres de Herrera. El ranchero soltó una carcajada breve. «La verdad es que me da igual ese Mustang, pero hay un comprador de caballos que paga bien por animales salvados de la intemperie», confesó con cinismo. «Tú y tus remilgos se han metido en mis negocios, amigo. Eso tiene consecuencias». Uno de los matones dio un paso al frente, escupiendo al suelo. Sus ojos brillaron con malicia. Conocido ya por Lázaro, resultó ser Ramírez, el mismo que había intentado arrebatarle a Canela en su cabaña. «Creíste que podías humillarme y salir impune», masculló Ramírez. «Esta es mi revancha». En torno al grupo, algunos perros se deslizaban furtivos, olfateando el ambiente con esa mezcla de hambre y miedo. Lázaro supo que, si las cosas se ponían feas, la jauría no dudaría en abalanzarse sobre el más débil. Aspiró el aire viciado del cañón, buscando la calma interior. «Si es dinero lo que quieres», dijo con voz firme, dirigiéndose a Herrera, «te lo puedes arreglar de otro modo. Deja al caballo, o acaba con él tú mismo si te hace falta un trofeo, pero no obligues a tus hombres a un enfrentamiento que puede derramar sangre inútilmente». Herrera cerró el puño y lo alzó, en un ademán que frenó cualquier réplica del resto de sus hombres. La antorcha más cercana proyectaba sus facciones endurecidas, surcadas por arrugas de odio. «No se trata solo de dinero», respondió. «Se trata de que entiendas que nadie se mete en mis asuntos sin pagar. Ese caballo representa más que ganancias. Es un símbolo de mi poder. Yo decido quién vive y quién muere en estas tierras». En ese instante, los perros parecieron encenderse, aullando con un bramido que rebotó en las paredes del cañón. Mateo, con la adrenalina subiéndole a la cabeza, alzó su arma de forma instintiva. Herrera fijó su mirada en él, como un león cazando a la presa más frágil. «Baja eso, muchacho», advirtió. «Ni siquiera vas a alcanzar a disparar antes de que te llene de plomo». Lázaro alzó una mano hacia Mateo, rogándole silencio. Entendía que un tiro precipitado podría desencadenar un tiroteo sin vuelta. Atrás. Desde atrás, pudo sentir la respiración acelerada de Canela, nerviosa y temblorosa. La yegua le había dado ya algunos avisos, pateando el suelo al oír los disparos previos. Estaba herida y en absoluto estado de pánico. «No. Tenemos por qué llegar a la violencia», se atrevió a proponer. «Tú vete con tus hombres y yo procuraré no cruzarme en tu camino otra vez. Me llevo a la yegua, y aquí no ha pasado nada». Herrera esbozó una sonrisa insolente, y Ramírez dejó escapar un bufido divertido. «Mira nada más cómo hablas. Como si tuvieras autoridad», soltó con sarcasmo. «Eres un don nadie que se ha atrevido a desafiar las reglas de José Herrera. Y las reglas son claras. Si alguien me roba algo, aunque sea un animal enfermo, lo pago con su sangre». Ramírez echó mano a su revólver, y a su señal varios hombres se prepararon. La atmósfera se cargó de un silencio terrorífico, roto apenas por el gruñir de los perros. «Lázaro, esto no pinta bien», susurró Mateo, con el pulso acelerado. «Si abrimos fuego, no vamos a salir vivos». «Lo sé», musitó Lázaro, sin apartar la vista de Herrera. «Pero no voy a entregar al caballo». Por unos instantes, todo se congeló en una fracción de segundo tensa. Herrera chasqueó la lengua y apuntó con su pistola a Canela, quizá buscando un golpe de efecto que destruyera la moral de Lázaro. No obstante, Ramírez,
ansioso por saldar cuentas, se adelantó bruscamente, enfrentándose a Lázaro a pocos pasos de distancia. «Veamos si eres tan valiente como aparentas», exclamó, levantando el arma. Lázaro se movió con rapidez, dándole un manotazo al brazo de Ramírez para desviar el cañón. La detonación retumbó contra las rocas, y el proyectil se incrustó en la grava, al costado de la pata de Canela. El caballo relinchó con terror, lanzando un par de coces que casi golpean a Lázaro en el costado. Casi de inmediato, otros tantos disparos rompieron el aire, creando un estallido de humo y pólvora. Mateo logró disparar al aire para ahuyentar a algunos perros que se abalanzaban, mientras un chillido de uno de los hombres retumbaba al recibir un balazo en la pierna. Herrera, al ver el caos, hizo girar su caballo en redondo, buscando una posición ventajosa para disparar a Lázaro. Todo se volvió un torbellino de gritos, aullidos y relinchos. Canela, aterrada, trató de apartarse hacia un lado, arrastrando a Lázaro que sujetaba la cuerda para que no se soltara y huyera, en dirección a la jauría. Un perro saltó hacia la yegua, intentando morderle la pata trasera, pero se encontró con la bota de Lázaro, que lo golpeó para alejarlo. El animal, rabioso, retrocedió gruñendo. «¡No dejen escapar al caballo!», bramó Herrera. Sus hombres, dispersos por el caos y la polvareda, se intentaban reagrupar. Varias siluetas corrían. Algunas se agachaban por las heridas, y la jauría actuaba a su favor o en su contra, dependiendo de dónde encontraran un flanco más vulnerable. Ramírez, con un hilo de sangre en el labio, se preparaba para otro disparo. Mateo se llevó la mano al cinto, gritando el nombre de Lázaro, pero un perro saltó contra él, tumbándolo. Lázaro, que apenas distinguía sombras moviéndose entre la humareda, se vio de pronto frente a la silueta de Herrera. El ranchero lo miraba con un odio feroz, levantando la pistola con determinación. Sin testigos ni lenguaje alguno que detenerlo, Herrera apretó los dientes y apuntó directamente a la cabeza de Lázaro, dispuesto a cumplir su amenaza. Justo cuando Herrera aprieta el gatillo, un perro salvaje salta sobre su caballo, haciéndolo encabritarse con violencia. El disparo se desvía, pero Lázaro comprende que quizás no sobreviva al siguiente. El disparo retumbó con un estruendo hueco, rebotando entre las paredes del cañón. El perro salvaje había saltado sobre la grupa del caballo de Herrera justo a tiempo, y la bala silbó lejos de Lázaro, rompiendo un pedazo de roca que lanzó astillas al aire. El animal, enloquecido por la pólvora y el frenesí, se aferró con sus garras al lomo del corcel, provocando que éste se alzara con un relincho de pánico. Herrera perdió momentáneamente el equilibrio, aunque logró sujetarse de la montura, con las rodillas apretadas. Lázaro observó la escena en medio de la polvareda, sintiendo cómo la adrenalina le estallaba en los oídos. Supo que no tendría otra oportunidad de salir con vida si no se movía en ese preciso instante. Inspiró, hizo una seña a Mateo y jaló de la cuerda de Canela para abrirse paso hacia la parte menos concurrida del improvisado campamento. Todavía había fuego cruzado. Los hombres de Herrera disparaban a ciegas o peleaban cuerpo a cuerpo con varios perros que se habían lanzado al caos. Ramírez, con el labio ensangrentado, se revolvía en el suelo intentando recuperar su arma. «¡Corre, Lázaro!», gritó Mateo, disparando una vez más al aire para dispersar a un par de perros que se acercaban peligrosamente. La yegua forcejeó, lastimada y sudorosa, pero logró seguir los pasos urgentes de su cuidador. Se tambaleaba, cojeando de la pata que había recibido mordeduras, y aún así sacaba fuerzas de donde no las tenía para apartarse de aquel pandemonium. Lázaro la mantuvo lo más cerca posible de su cuerpo, temeroso de que un descuido la dejara indefensa. Un fogonazo de pólvora iluminó la escena cuando uno de los hombres de Herrera apuntó en su dirección. La bala pasó rozando el hombro de Lázaro, quemándole la tela de la camisa y provocando un dolor que se sintió como un latigazo. La herida no parecía mortal, pero la sangre corrió de inmediato y la punzada lo dejó mareado. Dio un traspié, luchando por no caer. «¡No te detengas!»,
exclamó Mateo, agarrándolo del brazo para sostenerlo. El eco de los perros retumbaba en la penumbra del cañón, mezclado con gritos, disparos y relinchos. Una atmósfera irrespirable de polvo y humo envolvía a todos. Lázaro apenas consiguió incorporarse cuando sintió que algo lo golpeaba con dureza en la espalda. Era uno de los secuaces de Herrera, que buscaba atraparlo con un lazo. El cun inocente tirón lo lanzó al suelo, perdiendo por un segundo la cuerda de canela. La Mustang relinchó de pánico, con los ojos muy abiertos, sintiendo que la presión de su guía desaparecía. «¡Ya te tengo!», vociferó el hombre, tensando. El lazo. Lázaro rodó por el piso, evitando que le inmovilizara los brazos, y soltó un golpe con el codo en la rodilla de su agresor, arrancándole un gruñido de dolor. Con el otro brazo, tanteó el rifle que se le había caído durante la refriega, y, aún aturdido, apuntó sin demasiada precisión. El disparo se perdió entre las rocas, pero el estruendo bastó para que el hombre soltara el lazo y retrocediera, maldiciendo. Lázaro se liberó de un tirón y gateó hasta la cuerda de la yegua, sujetándola mientras contenía un sollozo de angustia. Estaba herido y exhausto. Mateo continuaba disparando esporádicamente, cubriendo la retirada, pero cada vez eran más los hombres que se daban cuenta de la ruta de escape que Lázaro intentaba seguir. A pesar de la confusión generada por la jauría, Herrera consiguió rehacerse sobre su montura tras apartar al perro con un culatazo. Sus ojos llameaban de furia cuando escudriñaron el campo de batalla y dieron con Lázaro, que avanzaba penosamente junto a la yegua. «¡No saldrás de aquí con vida!», bramó, levantando el arma y dirigiendo su caballo para cerrarles el paso. Un escalofrío recorrió a Lázaro al reconocer esa mirada de odio puro. Aún así, forzó a Canela a seguir, moviéndose hacia un extremo donde las rocas formaban un desfiladero por el que quizá pudieran escapar, aunque fuera a duras penas. El dolor de la herida en el hombro se intensificaba, y la sangre le corría por el brazo, empapando la tela y debilitándolo con cada paso. «Venga, muchacha, no te rindas», murmuró con voz ronca, casi sin aliento. La Mustang avanzó, respirando con un sonido casi bronco, sin fuerzas para dar un galope. Mateo se les unió, saltando sobre un cadáver de perro que yacía en el suelo, y entrecerró los ojos para ver a Herrera recortado contra el humo y la polvareda. Parecía un espectro de furia en la noche. «¡Lázaro! ¡Rápido!», instó el joven. «Están reagrupándose». Como respuesta, una nueva detonación resonó a su derecha. Una bala impactó a escasos centímetros del casco de Canela, haciendo saltar piedras y polvo. La yegua lanzó una patada en el aire, desesperada, por librarse de aquella andanada. Estaban tan cerca de la salida del desfiladero que Lázaro pudo distinguir la oscuridad del llano más allá de las rocas. Un hueco que prometía libertad si lograban atravesar esos últimos metros. Pero un murmullo de terror recorrió su piel al ver cómo al menos 2 hombres más, armados y con semblantes implacables, surgían del flanco izquierdo, cerrándoles el paso. Los perros seguían merodeando tras ellos, relamiéndose como buitres esperando el colapso de la presa. En un arrebato de valor, Lázaro alzó la voz. «Déjenos pasar. ¿No ven que esto no tiene sentido?». Uno de los secuaces, un tipo, fornido con barba rala, rió con desprecio. «Claro que tiene sentido. Tú te metiste con Herrera. Ahora lo pagas». El hombre disparó de nuevo, y esta vez Lázaro sintió un ardor agudo en la cadera, como si le clavaran un cuchillo al ánimo rojo vivo. Gritó, perdiendo momentáneamente la fuerza en la pierna. Se aferró a la cuerda de Canela, mirando con desesperación a Mateo. «No, no puedo», susurró, sintiendo el mundo dar vueltas. Mateo no se lo pensó. Se lanzó contra el tirador, intentando mover el cañón de su arma. Forcejearon en el suelo, entre patadas y empujones, mientras Lázaro quedaba arrodillado, luchando por no perder la conciencia. Canela, estremecida, frotó el hocico contra el hombro sangrante de su protector, como si comprendiera la gravedad de la situación. Un leve rugido de la jauría llegó a oídos de Lázaro. Entre la confusión, vio a varios perros abalanzarse hacia los hombres de Herrera,
atacándolos en su propia desesperación por encontrar alimento o venganza, o ambas cosas. Sin embargo, también sintió un terror helado al darse cuenta de que, si él y la yegua se quedaban atrás, se convertirían en objetivo fácil de las fauces hambrientas. ¡Mateo!, alcanzó a gritar, intentando incorporarse, pero su pierna falló y cayó de costado. Todo a su alrededor era un remolino, balas, gruñidos, relinchos, gritos. El aire polvoriento se hacía irrespirable. Los ojos le escocían y apenas distinguía las siluetas confusas en la penumbra. Con un último esfuerzo, se impulsó apoyando la rodilla buena, cargando su peso sobre ella. A su derecha, Canela se retorcía, jalando la cuerda con fuerza, asustada por la proximidad de los canes que mordían a un par de hombres a escasos pasos. Entonces sintió una presencia detrás. Volteó y vio a Ramírez incorporándose con la mirada inyectada de rabia, apuntándole con un revólver. La mano de Ramírez temblaba, su labio herido escupía sangre, un gesto de odio irreversible. Con los perros enloquecidos en el fondo de la escena, la bala de Ramírez parecía inminente. «No», susurró Lázaro, sin fuerza para levantar el rifle que yacía a metros de él. El gatillo resonó en un chasquido, y Lázaro cerró los ojos, esperando el impacto mortal. Sin embargo, antes de que el proyectil saliera, un disparo proveniente de otro ángulo se anticipó. Un fogonazo iluminó el rostro de Ramírez, que soltó un quejido y cayó al piso con un golpe seco. Lázaro abrió los ojos, atónito, intentando asimilar lo que había sucedido. Mateo, a su costado, sostenía su arma, con la respiración agitada y la mirada cargada de estupor. No había otra salida, balbuceó el muchacho, temblando. El cuerpo de Ramírez quedó en el suelo, inmóvil. El estruendo atrajo a más hombres, y Herrera, a lo lejos, lanzó un juramento colérico. Se escuchó otro tiroteo breve, y Lázaro sintió un dolor insoportable en su costado, como si la realidad se partiera en dos. Cayó de rodillas, y mientras la sangre le empapaba el flanco. Un mareo le nubló la vista. «¡Lázaro!», gritó Mateo, dejando su arma para sostenerlo. Canela soltó un relincho tan desgarrador que pareció atravesar la noche entera. La Mustang, fuera de sí, dio un patadón que se estrelló contra la roca, generando un ruido sordo. Lázaro quiso alzar la mano para calmarla, pero apenas pudo mover los dedos. Cada respiración era un suplicio, y el sabor metálico de la sangre le subía a la garganta. Las figuras de Herrera y sus hombres se recortaban entre la humareda, avanzando sin prisa, convencidos de su triunfo. El eco de balas perdidas y los aullidos de la jauría delineaban un cuadro de tragedia. Mateo gritaba el nombre de Lázaro, zarandeándolo, rogando que no se dejara vencer, pero él sentía el mundo escurrírsele. Con la vista borrosa, Lázaro alzó los ojos hacia Canela. El animal también se tambaleaba, con marcas de mordeduras y la respiración forzada. Sintió rabia, impotencia y una profunda tristeza. Había hecho todo lo posible por salvarla, por salvarse a sí mismo. Pero ahora, con la sangre manando de sus heridas, comprendía que quizás no le quedaba nada por hacer. Se oyó un disparo más, sumándose a la cacofonía de explosiones, y una roca cercana saltó en pedazos. Lázaro sintió un mareo irrefrenable, las fuerzas abandonándolo mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor. Un último pensamiento cruzó su mente. No había forma de proteger a la yegua, ni de librarse de ese infierno. Todo parecía perdido. Mateo gritó el nombre de Lázaro con desesperación mientras Canela relinchaba, herida y rodeada. Un estruendo final retumbó en el cañón, y Lázaro cayó de rodillas, creyendo que ya no había escapatoria. La oscuridad se cernía sobre el cañón, mezclándose con el polvo y el olor a pólvora. Lázaro se sentía cada vez más débil, y con la sangre manándole del costado y el hombro incendiado por el dolor. Aún así, se negaba a soltar la cuerda de Canela,
que lo miraba con los ojos muy abiertos, temblando de puro terror. Entre balas y gritos, alcanzó a divisar a Mateo forcejeando con un hombre que trataba de quitarle el arma. Más allá, Herrera a caballo daba órdenes furiosas a quienes le quedaban en pie, mientras la jauría, herida y enloquecida, atacaba a cualquiera que osara cruzarse en su camino. Un disparo cercano rompió el aire. Lázaro, sobresaltado, giró a tiempo para ver cómo uno de los secuaces de Herrera apuntaba otra vez en su dirección. Tragó saliva, consciente de que apenas podía mantenerse de rodillas. Pero antes de que el atacante apretara el gatillo, un perro surgió de la penumbra y saltó contra el brazo del agresor, desarmándolo con un gruñido bestial. El tipo cayó al suelo con un alarido de pánico, y el arma se disparó contra el suelo, levantando un chorro de tierra. Mateo aprovechó el desconcierto para abrirse paso hacia Lázaro. Lo halló pálido y tembloroso, a punto de desfallecer. Sin decir palabra, se agachó y lo tomó con fuerza, sosteniéndolo por la espalda para intentar que se incorporara. «Resiste», le suplicó. «Tenemos que salir de aquí ya». Lázaro se obligó a asentir, apretando los dientes para contener un quejido de dolor. Con la ayuda de Mateo, se puso en pie, aunque apenas podía mantener el equilibrio. La Mustang se retorcía, inquieta, dando pasos toscos en dirección contraria a la balacera. Parecía entender que la única opción era escapar a toda costa. Herrera, a escasos metros, distinguió la escena. Sus rasgos endurecidos y la furia en sus ojos reflejaban que no iba a permitirlo. Espoleó a su caballo y embistió hacia ellos, abriéndose paso entre el caos. Lázaro lo vio venir, el brazo levantado con la pistola a punto de disparar. Un miedo helado le atravesó el pecho. Sin embargo, en el último segundo, Canela, asustada y casi ciega por el polvo, se encabritó y lanzó una fuerte patada al aire, que pasó cerca de la montura de Herrera, obligándolo a desviar su trayectoria o arriesgarse a un golpe fatal. «¡Maldito caballo!», rugió Herrera, sofocado por la rabia. Mateo jaló a Lázaro, y ambos se deslizaron por un estrecho pasadizo entre rocas, apenas visible en la penumbra. El aire allí, dentro era sofocante, pero los protegía momentáneamente de las balas. Canela, con evidente dolor, se aferró a su guía, intentando no derrumbarse. A lo lejos, los gritos de los hombres y los gemidos de los perros heridos seguían llenando el silencio de la noche. «Tenemos que encontrar un camino que rodee todo esto», jadeó Mateo, con el rostro cubierto de sudor y polvo. «Si nos quedamos, no saldremos con vida». Lázaro asintió, apenas consciente, concentrado en no perder la cuerda de la yegua. Su visión se nublaba, y cada paso le costaba un esfuerzo titánico. El recodo que habían encontrado no era muy largo, pero sí retorcido. Con suerte, pensó, los llevaría a la salida del cañón, lejos de la emboscada. Sin embargo, la penumbra y el derrumbe parcial de piedras dificultaban el avance. «Cuida tu cabeza», advirtió Mateo, bajando la suya para pasar bajo un saliente rocoso. A pesar de la oscuridad, guiaron a Canela con suaves toques para que no se estrellara contra las rocas. Lázaro notó que cada tanto la yegua soltaba un relincho bajo, como si se quejara de las heridas y el agotamiento. Aún así, no se detenía. Sentía su calor y su miedo, esa necesidad vital de seguir adelante pese a todo. Al cabo de unos tensos minutos, divisaron una tenue claridad. Un aire fresco rozó sus rostros, indicándoles que el pasadizo se abría a algún punto al otro lado del cañón. Mateo miró a Lázaro con alivio, aunque no cantó victoria todavía. Lázaro respiró hondo, notando lo difícil que resultaba llenar sus pulmones. La sangre empapaba el costado de su camisa. Hoy las fuerzas amenazaban con abandonarlo. «Aguanta un poco más», dijo Mateo con apremio, sosteniéndolo. «Solo un poco más». El pasadizo desembocaba en una vereda de piedra que daba a un despeñadero. Abajo se extendía un terreno pedregoso, donde la luz de la luna dejaba ver la silueta de varias rocas dispersas,
como si fueran guardianes dormidos. No era la vía más segura, pero era la única. Los dos se detuvieron un instante, evaluando la bajada. Canela relinchó, inquieta, mientras Lázaro alzaba la vista para asegurarse de que no hubiera hombres apostados en las alturas. Un disparo resonó a lo lejos, en la zona que habían dejado atrás, seguido de gritos airados. Mateo supo que si se quedaban allí, Herrera u otro de sus hombres podría encontrarlos en cualquier momento. Se inclinó sobre el borde del camino, comprobando con el tacto la firmeza de las rocas. No quedaba opción, había que descender con cuidado y rogar por un milagro. Avanzaron peldaño a peldaño, con Lázaro prácticamente sostenido por el hombro de Mateo. Canela tanteaba el terreno con los cascos, deslizándose a ratos en la gravilla, pero lograba mantenerse. El dolor en el costado de Lázaro crecía con cada paso, como un hierro candente que le roía el cuerpo. La respiración se le entrecortaba y sentía la cabeza a punto de estallarle. Solo la determinación de no abandonar a la yegua lo mantenía medio consciente. Por fin, alcanzaron la base de la pendiente, donde el terreno era más llano. Lázaro se dejó caer sobre una roca baja, respirando con dificultad. Mateo miró a su alrededor. Parecía que habían salido de la trampa del cañón, mas no podía asegurar que Herrera no estuviera tras ellos. No muy lejos corría un hilo de agua que brillaba a la luz de la luna. Si conseguían un momento de calma, podría limpiar las heridas de Lázaro y de la yegua. Sin pronunciar palabra, Mateo condujo a Canela al arroyo. El animal, sediento y jadeante, bebió con ansias. Después, el muchacho regresó junto a Lázaro y mojó un pedazo de tela para limpiar la sangre seca de la herida. El contacto del agua fría arrancó un respingo de dolor en Lázaro, pero era un alivio tener a alguien que lo ayudara. Durante tantos años había estado solo, y ahora comprendía cuán valioso era un gesto de solidaridad. «Gracias, muchacho», murmuró con un hilo de voz. Mateo se limitó a asentir. No había tiempo para más palabras. Lo ayudó a incorporarse y, con extremo cuidado, lo cargó para avanzar otro tramo. Sabía que en cualquier momento podrían descubrirlos, pero también que Lázaro no resistiría demasiado con la pérdida de sangre. Canela, aunque débil, se mantenía a su lado, como si les diera ánimo a cada paso. Tras una larga caminata, con el alba comenzando a teñir de anaranjado el cielo, encontraron un pequeño recodo resguardado por árboles dispersos y matorrales. Era lo más parecido a un refugio que podrían esperar. Mateo acomodó a Lázaro sobre un montón de hojas secas y corrió a cortar algunas ramas para camuflar parte de la zona. Las horas siguientes se volvieron un sopor de dolor y semi-inconsciencia para Lázaro. Recordaba a retazos cómo Mateo limpiaba sus heridas, aplicaba un rudimentario vendaje y se aseguraba de que Canela no se alejara demasiado. Tenía febrículas y delirios que mezclaban recuerdos de su pasado con la reciente batalla en el cañón. En medio de la fiebre, a veces llamaba a la Mustang por su nombre, pidiéndole perdón por no haber podido protegerla mejor. Al final de ese día, la fiebre remitió un poco. Lázaro despertó sediento, con la boca seca, y encontró a Mateo dormitando contra un tronco. Canela, a unos pasos, descansaba con las piernas dobladas, rumiando un poco de hierba que alcanzaba. Lázaro se esforzaba por sostenerlo, sudando y jadeando por el calor seco. El caballo apoyó la cabeza en su hombro en un gesto de rendición, y él lo acarició, tratando de darle ánimos. No podía evitar comparar el estado del animal con la suya propia. Sentía que, de algún modo, ambos estaban heridos, ambos habían sido apartados o abandonados, y ahora compartían la misma necesidad de persistir. Recordó la soledad que lo había hecho refugiarse en ese lugar apartado, la misma que lo empujaba a creer que nada ni nadie volvería a importarle. Sin embargo, allí estaba, arriesgándolo todo por un ser vivo desconocido. Hacia media tarde, las fuerzas de Lázaro flaqueaban. Para el caballo, cada paso era un suplicio. Más de una vez pareció que se derrumbaría sin remedio, pero la vista al horizonte le dio un poco de esperanza. Asomaban, lejanas,
las siluetas de los dos árboles retorcidos que marcaban la entrada de su terreno. Saber que faltaba poco lo estimuló a seguir, cruzando el pedregal que se extendía antes del claro donde se hallaba su hogar. La jauría había menguado durante el trayecto, dispersa quizá por la fatiga o por la implacable sed que azotaba a todos por igual. Aún así, Lázaro sabía que no se rendirían, que rondarían su cabaña al anochecer, buscando la oportunidad de lanzarse sobre el caballo. Lo supo porque en varias ocasiones avistó colas agitadas entre la maleza, rostros peludos que se ocultaban y volvían a aparecer. Cuando por fin alcanzó la linde de su terreno, Lázaro pasó cerca de una cerca ruinosa, giró hacia su modesta cabaña de techumbre baja y respiró con alivio, aunque fuera momentáneo. El caballo ya ni siquiera se quejaba, solo avanzaba, con la mirada vidriosa, casi inconsciente. La cabaña estaba en pie, pero el ambiente parecía mucho más amenazante que de costumbre. Quizás fuese la luz anaranjada del atardecer o la manera en que todo a su alrededor se sentía tenso y quieto, aguardando una señal para estallar. Se acercaron a la puerta, y la mirada de Lázaro se posó en las esquinas, en los huecos. Alrededor de la edificación, buscando movimientos sospechosos. Sintió un escalofrío. Nada se movía, salvo el aire caliente que ondulaba a ras de suelo. Sin embargo, no había que confiarse. Con sumo cuidado, guió al caballo hasta Tintoche, el dintel, intentando sostenerlo para que no se desplomara en el último tramo. Fue un instante desgarrador. El Mustang dejó escapar un leve relincho que se quebró en la mitad. Sus rodillas cedieron y se fue al suelo, rozando la superficie con un golpe sordo. Lázaro se agachó a su lado, murmurando frases de aliento mientras el polvo se levantaba alrededor. Se limpió el sudor de la frente y tragó saliva, notando cómo la noche se cernía rápidamente sobre ellos. Y fue entonces cuando escuchó un leve sonido tras el cerco. Un gruñido apagado, casi un aviso. Volteó para ver una fila de siluetas que se movían entre las sombras, reluciendo apenas con los últimos destellos de luz. Estaban allí, al borde de su propiedad, esperando. Lázaro sintió el corazón palpitándole con fuerza, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alzó la vista a las estrellas que se asomaban tímidamente y luego bajó la mirada al caballo, buscando aliento en esos ojos semicerrados. No se permitiría fracasar. Algo dentro de él, un impulso olvidado, le gritaba que debía luchar por esa criatura que dependía por completo de su voluntad. El caballo se desploma en el umbral del humilde hogar de Lázaro. Con la oscuridad cayendo, Lázaro echa un vistazo a las siluetas que dan vueltas en el borde de su propiedad. Se da cuenta de que esto es solo el comienzo de su lucha por mantener con vida al Mustang. Lázaro alzó la cabeza hacia el cielo nocturno, notando cómo las primeras estrellas asomaban entre nubes difusas. El Mustang, con el pelaje castaño opacado por el polvo y las heridas, yacía inerte a la entrada de Minamoshi, la cabaña. Con un esfuerzo casi desesperado, Lázaro deslizó sus brazos bajo el lomo del animal para moverlo hasta el angosto establo que tenía detrás de su precaria vivienda. El sudor le goteaba por la sien mientras empujaba y jalaba, consciente de que los perros podían volver en cualquier instante. Cuando consiguió resguardar al caballo bajo un techo, se dio cuenta de que la noche estaba más oscura de lo habitual. Buscó a tientas la linterna que guardaba en un pequeño baúl de madera. La encendió, y el tenue haz de luz iluminó a medias las tablas gastadas del establo, revelando un espacio reducido, más pensado para almacenamiento que para albergar un caballo. Aún así, era lo único que tenía. Con torpes movimientos, acomodó una manta vieja debajo de las patas del Mustang, con la esperanza de brindarle un mínimo de confort. En la penumbra, los ojos del animal reflejaban un sufrimiento evidente, y Lázaro se arrodilló junto a él, palpando con cuidado las áreas ensangrentadas. Cuando el muchacho notó que Lázaro se había despabilado, corrió a darle agua y comprobar su temperatura. «Parece que la bala te pasó rozando en el costado»,
le dijo con cautela. Está feo, pero no tan grave como creímos. Me duele como si fuera fuego, confesó Lázaro, haciendo una mueca. Mateo se quedó en silencio unos instantes y luego desvió la mirada hacia la Mustang. Ella también está malherida, pero aguantará. Creo que ha resistido más por ti que por otra cosa. Lázaro cerró los ojos, recordando todas las veces que había pensado en dejarlo todo. Sin embargo, allí estaba, a punto de renacer gracias a la complicidad de un joven al que apenas conocía y de una yegua abandonada a su suerte. Sintió una mezcla de humildad y gratitud que le afloró en la garganta, y en lugar de palabras, surgió un nudo de emoción. Pasaron varios días en aquella pequeña guarida. Mateo salía a cazar algo o a buscar raíces y agua, intentando no dejar rastro. Poco a poco, Lázaro fue recobrando fuerzas, aunque la herida seguía doliendo cada vez que respiraba hondo. Canela mejoró de sus mordeduras y ya se movía con más soltura, aunque su mirada permanecía atenta a cualquier ruido. Una madrugada, se levantaron al escuchar un rumor de caballos a la distancia. Mateo salió para explorar y regresó con noticias. Parecía que Herrera y los pocos hombres que le quedaban habían escapado de la región, tal vez presionados por deudas o por la desesperación que les dejó esa carnicería en el cañón. Se decía también que muchos en la zona se habían rebelado contra sus abusos. Lázaro sintió un ligero temblor al oírlo. No podía creer que hubieran sobrevivido, y menos que, al final, Herrera se viera obligado a huir. Se incorporó con dificultad y salió a la luz del alba. Canela, a su lado, sacudió la cabeza con un leve relincho de satisfacción. Por fin el cielo se extendía en un lienzo límpido, sin humo ni disparos. Mateo lo ayudó a caminar hasta un claro donde la hierba crecía un poco más verde. Observó la silueta de la yegua pastando con tranquilidad. La brisa fresca de la mañana le acarició el rostro, y por un instante sintió que todo el sufrimiento quedaba atrás. En su interior, supo que ya no volvería a ser el hombre solitario y amargado que era antes de salvarla. Con lentitud, pasó la mano por el lomo de Canela y la miró con cariño profundo. Habían sobrevivido juntos a la dureza de aquel desierto. Habían afrontado los perros, las balas y el abandono. Ahora, ambos respiraban un aire distinto, como si se abriera un camino nuevo por delante. Mateo, apoyado en un árbol, sonrió con alivio. Quizá ese viaje no había terminado, pero habían dado el paso más importante: entender que nadie se salva solo. Lázaro soltó el aire con un suspiro y sintió que una chispa de esperanza le iluminaba el alma. Unos días después, corría el rumor de que Herrera había perdido todo su poder y muchos de sus hombres lo habían abandonado. Mientras tanto, Lázaro se encontraba de pie en un terreno abierto, observando a Canela galopar con energía renovada. Las huellas de la violencia aún se notaban en sus cicatrices, pero había en su mirada una libertad que contagiaba. Lázaro sintió un nudo en la garganta al ver cómo el animal se acercaba para rozarle el hocico en un gesto casi afectuoso. Era un símbolo de lo que podía surgir de la compasión en medio de la crueldad. En ese instante, apartó la mirada hacia el horizonte y comprendió que su vida ya no podía ser la de antes. Se quedaría allí un tiempo, ofreciendo refugio a cualquier criatura herida que se cruzara en su camino, acompañado por aquella yegua que, en su momento más oscuro, le recordó que la esperanza es tenaz. Sonrió aliviado y acarició la crin de Canela, mientras el viento acariciaba sus rostros con dulzura. En aquel instante, comprendí que ya no éramos dos abandonados luchando contra la desolación. Éramos la prueba viva de que la libertad y la solidaridad aún podían florecer en la aridez de esas tierras. Sacó una olla pequeña y la llenó con agua que tenía reservada en un barril afuera, intentando hervirla en la lumbre de su fogón. El siseo del fuego le recordó cuánto había anhelado la soledad y cómo ahora esa soledad se veía interrumpida por la urgencia de salvar a una criatura que apenas conocía. Regresó al establo con el agua recién hervida.
Mojó un trozo de tela limpia, lo más limpio que pudo encontrar, y comenzó a limpiar las heridas con delicadeza. El caballo se estremeció al sentir el ardor, pero no protestó con fuerza, posiblemente demasiado débil para resistirse. Afuera, un aullido breve y áspero se elevó de repente. Lázaro levantó la vista, alerta. Al acercar la linterna a las paredes de madera mal clavadas, notó las brechas por donde se colaba el aire, y también la mirada amarillenta de Mnisa, un perro que se asomaba por una rendija, escrutando lo que ocurría dentro. Sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Sin soltar la tela, se levantó con rapidez y tomó un trapo viejo, tratando de cubrir los huecos. Sabía que eso no ahuyentaría a la jauría, pero al menos dificultaría que irrumpieran bruscamente. Pese a ello, los rasguños en la puerta y la respiración agitada de los perros dejaron claro que no pensaban marcharse. Cada sonido le recordaba a Lázaro lo precaria que era su posición. Encendió una antorcha improvisada con un palo y un trapo empapado en aceite. Salió a la parte trasera de la cabaña y se plantó firme, agitando la luz ardiente contra las sombras que rondaban. Varios canes retrocedieron, gruñendo, con el lomo erizado. Otros se dispersaron en el monte, pero sus ojos brillantes permanecieron fijos, esperando. Cuando regresó al establo, apartó la vista del caballo un instante y descubrió en su parte trasera, cerca del anca, una marca que no había visto antes. Al acercar la linterna, advirtió el contorno de un hierro de marcar ganado. No. Reconocía el símbolo con exactitud, pero supo enseguida que el Mustang pertenecía a alguien, o que al menos había sido marcado con la intención de ser comercializado. Entonces recordó los comentarios que se oían en los pueblos sobre ciertos rancheros que, arruinados y presionados por deudas, abandonaban animales enfermos para ahorrarse los costos de un veterinario o para cobrar seguros engañosos. Un nudo de rabia se le formó en la garganta, pero lo contuvo. Tenía asuntos más urgentes. El caballo agonizaba y el peligro era inminente. Por unos segundos, el cansancio acumulado se posó en sus hombros. Sus rodillas se doblaron y se dejó caer junto al animal, apoyando la espalda contra la pared de tablas. Respiró hondo, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba cada vez que recordaba los roces en la puerta o los gruñidos impacientes afuera. Cerró los ojos un momento y se vio a sí mismo años atrás, en otra escena dolorosa que lo había empujado a aislarse. No quería retomar esos recuerdos. Volvió a concentrarse en el caballo, presionando con la tela empapada en agua tibia sobre las heridas para frenar la infección. Unos golpes suaves en la puerta principal lo sobresaltaron. Primero, pensó que algún perro se había atrevido a golpear con el hocico, pero aquel sonido se repetía con un ritmo que denotaba la mano de un ser humano. Tomó el bastón y se aproximó con cautela. Abrió la puerta solo un resquicio, y la luz que escapaba iluminó el semblante nervioso de un joven que respiraba agitado. «Disculpe», susurró el muchacho. «Me llamo Mateo, soy peón en un rancho cercano. Está todo oscuro, pero alcancé a ver cómo entró aquí con el caballo». Lázaro enarcó la ceja y miró al joven de arriba abajo. «¿Qué quieres?» «Puedo pasar, hay perros rondando». Lázaro, con cierto recelo, accedió a abrir la puerta. Una vez dentro, Mateo se frotó las manos, como intentando tranquilizarse tras el encuentro con la jauría. Miró hacia el establo abierto y notó al Mustang tendido en el suelo. Sus ojos se abrieron con consternación. «Ese caballo. Estoy casi seguro de que es el que José Herrera abandonó hace unos días». El nombre resonó amargo en la mente de Lázaro, aunque no lo conocía de cerca. Había escuchado historias de un ranchero problemático, metido en deudas y malas prácticas. Frunció los labios y se agachó junto al caballo. ¿Por qué lo abandonó? Dicen que no quería gastar dinero en su cuidado, y él... Mateo bajó la voz. José Herrera hace cosas peores cuando se trata de caballos enfermos. Lo he visto dejar burros a morir, o tirarlos a un arroyo seco. Y este Mustang parece que estaba muy enfermo, o que ya no le sirve para... Sacudió la cabeza. Es un rumor.
pero aseguran que no soporta las pérdidas y que deja a sus animales en cualquier parte. El Mustang dejó escapar un débil resoplido, y Lázaro sintió un calor extraño en el pecho. Observó a Mateo con cuidado, sin saber si confiar en él. El joven parecía sincero, con la frente perlada de sudor y la voz temblorosa, como alguien que de verdad temiera la presencia de esos perros hambrientos afuera. Un escalofrío recorrió la vieja cabaña cuando un viento frío se coló por las rendijas. El silencio de unos segundos se vio abruptamente interrumpido por una seguidilla de aullidos. Mateo y Lázaro se miraron y, sin hablar, se dirigieron a la puerta, procurando sellarla con maderos que Lázaro mantenía cerca para avivar el fuego. Los golpes insistentes de las patas de los perros contra la madera ponían los nervios de punta. «No se cansarán», sentenció Mateo, con un temblor en la voz. «Llevan días rondando la zona. Cuando les falta alimento, se vuelven más temerarios». «Ya lo he notado», murmuró Lázaro, con la mirada concentrada en el establo, temiendo por el caballo, aproximándose con cautela a Canela, pues así decidió llamarla para sí, por ese tono castaño que recordaba la canela molida. Lázaro revisó la herida en el cuello. El agua tibia y la compresa que había aplicado parecían haber aliviado un poco la presión. Notó que el pulso del animal no era tan débil como antes. Con suavidad, le acercó un cuenco de agua fresca para que bebiera. La Mustang ladeó el hocico, intentando resistirse, pero luego bebió pequeños sorbos, tragando con esfuerzo. De pronto, los gruñidos afuera arrecieron. Mateo y Lázaro corrieron a sostener la puerta, que se estremeció bajo los saltos de algunos perros enardecidos. Unos cuantos arañaban las paredes del establo con tal de entrar. El calor sofocante de la noche y el olor a bestias excitadas por la sangre hicieron que ambos hombres se sintieran atrapados en un círculo infernal. «He oído que Herrera está moviendo algunos negocios sucios en la región», comentó Mateo, con el rostro pegado a la madera. «A quien encuentre ayudando a un animal suyo, abandonado o no, se lo hará pagar. Se dice que contrata gente para amenazar y, en ocasiones, quemar establos. No quiero problemas, pero no podía quedarme callado al verte traer al caballo». Lázaro le echó una mirada incrédula. «Gracias por el aviso, pero ya estoy hasta el cuello con esto. Si no cuido de ella, ¿quién lo hará?» Mateo respiró hondo, manteniendo presión contra la puerta que temblaba por los empujones de los perros. «Harás lo correcto, pero cuidado. Conozco a Herrera y a sus hombres, no se detienen. Si saben que tienes a su Mustang, vendrán a reclamarla o a deshacerse de ella definitivamente». El caballo, adentro del establo, se agitó de pronto, como si entendiera lo que estaba en juego. Lázaro se soltó de la puerta y fue a ponerle una mano en el lomo para calmarlo. Vio como Canela abría los ojos con un brillo apenas perceptible, moviendo la cabeza en un gesto de reconocimiento. Lázaro acarició su crin con suavidad, sintiendo una extraña conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Mateo se despidió antes de que amaneciera. Con pasos apresurados, salió por la parte posterior de la cabaña, temeroso de que lo vieran allí y lo involucraran en el asunto. Lázaro quiso agradecerle, pero el joven ya se había perdido entre las sombras. Mientras acomodaba los tablones de la puerta, pensó en las palabras de su inesperado visitante. «No se detienen». Sintió un escalofrío. Herrera había abandonado a la yegua sin remordimiento. ¿Quién sabía qué haría si se enteraba de que alguien estaba alimentándola y dándole cuidados? La noche avanzó sin tregua. El rechinar ocasional de las tablas y el ladrido distante de los perros lo mantuvieron en vilo. Canela se revolvió un par de veces, respirando con dificultad, pero poco a poco se fue tranquilizando. Lázaro, con el rifle viejo en el regazo, se obligó a permanecer despierto, pero el agotamiento lo venció por momentos y cabeceó, apoyando la espalda contra la pared. Se sentía responsable de la vida que palpitaba a su lado. Quizá, pensó, si hubiera otro hombre en su lugar, habría dejado al animal a merced de los perros por pura prudencia. Pero él no podía. Algo en su interior le impedía actuar así, algo que tenía que ver con su propia historia. Cuando el cielo empezó a clarear,
Lázaro se levantó con los músculos entumecidos. Canela abrió los ojos lentamente. Parecía un poco más fuerte, o al menos un poco menos desvalida que la noche anterior. El brillo en su mirada insinuaba que, de alguna forma, agradecía las atenciones. Lázaro tragó saliva, y al inclinarse para revisar la herida del cuello, escuchó un gruñido grave que resonó a través de las paredes de la cabaña. Los perros, aunque más distantes, seguían allí. No los había ahuyentado lo suficiente. Sin embargo, el presentimiento de otra amenaza más grande le oprimió el pecho. Se quedó un momento, con la mano cerrada en un puño, sopesando la posibilidad de que los hombres de José Herrera aparecieran en cualquier momento, dispuestos a vengarse por haber interferido en sus planes. Miró a Canela, notando un nuevo destello en esos ojos cansados. Tenía que protegerla. No era solo un animal abandonado, era una vida que ahora dependía de él. Un destello tenue en la mirada de Canela sugirió un lazo creciente entre ambos, pero un gruñido sordo en el exterior le recordó a Lázaro que no estaban a salvo. Apretó los puños, dándose cuenta de que la verdadera batalla quizá no sería contra los perros solamente. Lázaro se levantó antes del amanecer, frotándose los ojos cansados tras una noche agitada. El aire seco al interior de la cabaña, mezclado con el tenue olor de la paja, le recordó al instante la presencia de Canela en el pequeño establo. Avanzó hasta allí y la encontró respirando con un poco más de regularidad que el día anterior. Aún así, cada tanto, la yegua agitaba la cabeza con un gesto de dolor que le encogía el corazón. «Tranquila, muchacha», susurró, acercándole un cuenco con agua. Ella bebió unos sorbos, ladeando las orejas. Era un alivio verla reaccionar. Lázaro revisó la herida del cuello, limpiándola con cuidado. Apenas disponía de unos pocos trapos limpios y un recipiente con agua hervida para desinfectar. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecerle. Mientras la cuidaba, oyó el aullido de algún perro rezagado que, pese a la luz creciente, aún rondaba la zona. Sabía que habría más, y no solo caninos. La advertencia de Mateo la noche anterior seguía fresca en su cabeza. Si Herrera se enteraba de que el caballo estaba allí, no dudaría en enviar a sus hombres o incluso presentarse él mismo. Un pensamiento le rondó con fuerza. Necesitaba provisiones para sanar a la yegua y asegurar su propia supervivencia. Se puso el poncho deshilachado y salió de la cabaña para dirigirse a un arroyo cercano, donde esperaba hallar agua fresca y, con suerte, algún lugar donde recoger hierbas que pudieran ayudar a Canela. Caminó atento, mirando el suelo, cada vez que creía ver pisadas diferentes a las suyas. Un par de huellas nuevas aparecían marcadas en el polvo, lo que lo hizo fruncir el ceño. Podían ser de algún forastero o de los mismos hombres de Herrera explorando el terreno. Llegó al arroyo, un hilo de agua apenas. Comenzó a llenar un viejo recipiente de hojalata, sacando el líquido con lentitud para no enturbiarlo. El sol, ya alto, caldeaba las piedras. De pronto, sintió un presentimiento desagradable, como si alguien lo observara desde la maleza. Se incorporó y escudriñó los alrededores. No distinguió a nadie, pero decidió apurarse. Guardó el agua y regresó en silencio a su propiedad. Al volver, notó de inmediato algo extraño. Un tenue rastro de cenizas alrededor de la puerta trasera de su establo improvisado. Parecía que alguien había intentado encender un fuego a escondidas, aunque no lo suficientemente grande para causar daño. Tal vez solo una advertencia o un intento fallido de asustarlo. Recorrió con la vista las huellas dispersas que rodeaban el lugar, más pronunciadas que las suyas, y tragó saliva. Había estado ausente menos de una hora y ya habían merodeado por allí. Entró revisando cada esquina, los ojos alerta. Canela seguía echada sobre la manta, respirando con dificultad, aunque pareció reconocerlo de inmediato, y agitó las orejas en un saludo casi imperceptible. Lázaro dejó el recipiente de agua en el suelo y se arrodilló junto al animal. «Esto nos complicará las cosas», murmuró acariciándole la crin. «Tal vez tengamos que movernos antes de lo previsto.
Se acercó a la cerca que delimitaba vagamente su terreno. Un par de tablas estaban rotas y, a la distancia, entre los matorrales, distinguió lo que podrían ser huellas recientes de un caballo. Se frotó la barbilla, notando la resequedad de su propia piel. El ambiente se cargaba de una tensión casi insoportable, y el simple hecho de permanecer allí alimentaba la sensación de que algo peor podía suceder. A mediodía, el calor se hizo casi insoportable. Para mantener la herida de la yegua limpia, Lázaro raspó las últimas reservas de hierbas que había ido recolectando con el paso de los meses y machacó algunas hojas secas para preparar una compresa improvisada. Moviéndose con torpeza, empapó los trapos y envolvió suavemente la zona afectada. Canela gruñó débilmente, pero aceptó el tratamiento. Después, Lázaro la ayudó a ponerse en pie. Los músculos del animal temblaban, pero al menos logró sostenerse un par de segundos antes de volver a recostarse. Mientras tanto, el zumbido lejano de los insectos y el silbido del viento sobre la tierra se mezclaban con la tensión que invadía cada rincón de la cabaña. Las tablas crujían de forma extraña, y la noche anterior parecía haberse grabado en las paredes. Allí, junto a la puerta, Lázaro revisó su viejo rifle. Tenía pocas balas, muy gastadas, pero eran su única defensa. Lo dejó apoyado en un rincón, al alcance de la mano. Conforme la tarde avanzaba, notó que varios árboles cercanos mostraban señales de haber sido cortados o golpeados, como si alguien hubiera extraído trozos de madera sin permiso. Era una marca más de que no estaba solo en ese territorio, y que quien merodeaba no quería ser visto. Recordó la figura que vislumbró a lo lejos el día anterior, cuando rescató a la yegua, y se preguntó si habría sido Herrera o uno de sus hombres vigilándolo. En un impulso, decidió realizar un recorrido corto por la periferia de su terreno. Tomó el rifle y salió, dejando a Canela recostada. No se atrevía a llevarla todavía, apenas se mantenía estable. El calor rugía sobre la tierra, dándole a todo un tono amarillento y polvoriento. Avanzó con paso firme pero silencioso, atento a cualquier ruido. Llegó al extremo del terreno donde la tierra se volvía más árida. La maleza crecía en parches sueltos y el silencio era perturbador. De pronto, un chasquido. Se detuvo. Notó unas pisadas más nítidas, casi recientes. Los rastros conducían hacia un viejo abrevadero que él mismo había dejado de usar hacía tiempo. Tragó saliva y se inclinó para analizarlas. Eran huellas de bota. 3 pasos más allá, una colilla de cigarrillo, aún fresca. No fumaba. Desde hacía años, así que era evidente que alguien se había detenido allí, tal vez espiándolo. Se apresuró a volver a la cabaña, sintiendo un nudo en la garganta. Al llegar, se encontró con que ninguna otra cosa había sido tocada, salvo que el caballo parecía agitado, golpeando el suelo con la pezuña. Lázaro lo acarició para que se calmara. Observó el cielo, donde el sol comenzaba a descender, y pensó que si los hombres de Herrera ya habían estado revisando su propiedad en su ausencia, no tardarían en regresar. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. No se detienen. Decidió entonces que debía actuar con más cautela. Hizo un recuento mental de las provisiones con las que contaba. Un poco de grano para la yegua, agua suficiente para un par de días y apenas unas raciones de comida para sí mismo. Sería riesgoso dejar la cabaña desprotegida, pero tal vez debía arriesgarse a ir al pueblo para comprar medicinas o pedir ayuda a un veterinario. Sin embargo, la idea de toparse con los secuaces de Herrera le revolvía las entrañas. El atardecer tiñó de tonos rojizos el cielo. Lázaro se quedó junto a Canela, sintiendo que cada minuto que pasaba reforzaba su vínculo con ella, casi como si estuvieran destinados a compartir ese momento de adversidad. Recordó por un instante la vida que llevaba antes de aislarse. El bullicio de la gente, la risa en los mercados, y un suceso que prefería no revivir, el que lo empujó a buscar refugio en esas soledades. Aquel rencor hacia el mundo se mantenía latente, pero ahora se hallaba frente a un dilema. Proteger a la yegua y arriesgarlo todo, o soltarla al destino y salvarse a sí mismo. Sintió un peso en la boca del estómago.
No se imaginaba volviéndole la espalda a un ser que dependía de él para seguir respirando. Buscó unos pedazos de alambre para reforzar la puerta del establo. Los perros se mantenían en silencio, quizá merodeando en otro punto en busca de algo que llevarse a la boca. Al menos, en ese instante, no representaban una amenaza inmediata. Su mayor preocupación era la presencia de los hombres que habían dejado esas huellas recientes. ¿Regresarían esa misma noche? Cuando finalmente se puso el sol, un aire fresco recorrió la región, trayendo un alivio momentáneo al calor sofocante del día. Lázaro se detuvo a contemplar las sombras que se extendían sobre el terreno. Con el rifle cargado y apoyado sobre la cerca, vigiló los contornos de la lejanía. Su corazón dio un brinco cuando divisó algo moviéndose en la línea del horizonte. Parecía un solitario jinete, avanzando con calma casi siniestra. Tal vez no fuera nada, tal vez fuera todo. Entonces, con la garganta seca, apretó los dedos sobre el arma, preparándose para el encuentro. Una sensación de urgencia le inundó el pecho. Si aquella figura era solo el anuncio de un peligro mayor, pronto tendría que enfrentar la verdadera amenaza. Al caer el sol, divisa la silueta solitaria de un jinete que avanza con paso lento. Lázaro afianza el rifle entre sus manos, preparado para el enfrentamiento, sabiendo que los próximos instantes pueden cambiarlo todo. La sombra del jinete se recortaba contra el cielo cobrizo, cuando Lázaro, sin apartar la mirada, sostuvo el rifle con ambas manos. Las piedras crujieron bajo las pezuñas del caballo desconocido, y un escalofrío recorrió la espalda de Lázaro. No sabía si venía en son de paz o con intenciones violentas, pero presintió lo peor. Detrás de él, el viento levantaba una estela de polvo. El hombre se detuvo frente a la cabaña con expresión hosca. Tenía el rostro quemado por el sol, una cicatriz que le atravesaba la mejilla y los ojos pequeños, fijos en Lázaro. Era evidente que buscaba algo, y no tardó en hacer su jugada. ¿Tú eres Lázaro?, preguntó con voz ronca. Depende de quién pregunte, respondió Lázaro, firme, sin bajar el rifle. Me llamo Ramírez. Vengo de parte de José Herrera. Digamos que me han enviado a darle un recado, continuó, con una mueca socarrona. A pesar de llevar el arma en las manos, Lázaro tuvo el cuidado de mantenerla apuntando hacia el suelo, intentando evitar un enfrentamiento inmediato. Pero en su interior bullía una mezcla de rabia y temor. Sospechaba que Herrera ya estaba enterado de que Canela, la Mustang abandonada, estaba en su poder. ¿Y qué se te ofrece?, preguntó con sequedad. Vengo a por el caballo que te llevaste. Herrera dice que le pertenece. Ramírez olfateó el aire, como si buscara corroborar la presencia del animal. Más te vale entregármelo sin poner resistencia. Lázaro sintió que la sangre le hervía. Por un instante, y le vinieron a la mente las heridas en el cuello de la yegua, la fiebre que la consumía cuando la encontró, y la mirada agotada con la que despertaba cada mañana. ¿Cómo podía alguien atreverse a reclamar a un caballo que había dejado morir atado a un árbol? Ese caballo estaba medio muerto cuando lo hallé. Tu patrón lo abandonó a su suerte, dijo, alzando un poco la voz. Ahora resulta que reclama algo que él mismo desechó. Ramírez apretó los labios en un gesto de desprecio. Bajó de un salto al suelo polvoriento, sosteniendo las riendas de su montura. El tintineo de las espuelas rompió el silencio. Lo que José Herrera haga con sus animales no es asunto tuyo. Sus dedos se deslizaron cerca de la funda de su revólver. Si él lo quiere de vuelta, yo me lo llevo. La tensión se adensó. Lázaro escuchó un ladrido lejano, como si la jauría que había rondado la zona hubiese captado la atmósfera de hostilidad. Ramírez miró de soslayo el contorno de la cabaña, como midiendo las defensas. Te advierto que hay perros salvajes en estos alrededores, dijo Lázaro, intentando mantener la calma. No es buen lugar para alzar la voz ni disparar. Pero Ramírez soltó una risa seca y se encogió de hombros. ¿Perros? Soy hombre de rancho. No me asustan unos flacuchos hambrientos.
Escupió al suelo, dibujando un surco con la bota, en la tierra. Ahora deja de dar rodeos. Muéstrame al caballo. Lázaro dio un paso atrás, moviéndose para bloquear la puerta del establo. No pensaba dejar que ese hombre se llevara a Canela, y mucho menos en su estado. Un escalofrío le recorrió la nuca cuando percibió el primer gruñido detrás de la valla. Algo en el aire anunciaba que los perros estaban regresando, atraídos quizá por los nervios y la sangre. Ramírez se impacientó, avanzando hasta situarse frente a Lázaro. El reflejo aceitoso de su revólver relució a la altura de la cintura. «Hazte a un lado», exigió. Lázaro no se movió. El recuerdo de la yegua, su mirada cuando se debatía entre la vida y la muerte, lo impulsó a plantarse firme. «Tendrá que matarme primero», dijo con la mandíbula apretada, sorprendiéndose a sí mismo de lo decidido que sonaba. Ese desafío encendió la chispa. Ramírez desenfundó su arma en un movimiento brusco, apuntando al aire para lanzar un tiro de advertencia. El estruendo sacudió el aire, y el caballo de Ramírez se espantó, agitando la cabeza y retrocediendo. Desde el establo, el relincho asustado de Canela, seguido por los golpes de sus cascos, confirmó que el disparo la había alterado. «Te dije que no te metieras», vociferó Ramírez, con el arma todavía humeante. El estampido reverberó en los oídos de Lázaro. Sentía el corazón a punto de salírsele del pecho, pero mantuvo el rifle en posición baja. No deseaba convertir aquello en un tiroteo, aunque si Ramírez se empeñaba, no le quedaría más remedio que defenderse. «Te lo advierto, no voy a entregar a la yegua», reiteró con un tono de rabia contenida. «No soportaré otra crueldad más de Herrera». Ramírez barrió el aire con la mano libre, intentando apartar el polvo que flotaba después del disparo. De reojo, notó como un par de perros asomaban sus hocicos por los matorrales. Se acercaban con cautela, atraídos por el olor a pólvora y el caos que se estaba gestando. «Aléjate de aquí si no quieres problemas con esas bestias», replicó Lázaro, mirando fijamente a Ramírez. «Ya viste que hay varios». «Esto no ha hecho más que empezar», sentenció el otro, con un destello iracundo en la mirada. El hombre avanzó hacia la puerta del establo, intentando abrirla de golpe. Lázaro reaccionó de inmediato, moviendo el bastón con rapidez para frenar el empellón. Ramírez se giró, herido en su orgullo, y le lanzó un derechazo con el revólver, que Lázaro bloqueó con dificultad. Tropezaron, chocando hombro con hombro. En la confusión, se escuchó otro disparo, esta vez un segundo tiro de advertencia al aire. El estruendo resonó, haciendo que algunos pájaros alzaran vuelo en estampida desde los árboles cercanos. El propio caballo de Ramírez piafó y se irguió, jalando las riendas con fuerza. Canela dentro del establo golpeaba las tablas con la desesperación, mientras Lázaro y Ramírez se enfrascaban en una pelea cuerpo a cuerpo. Lázaro consiguió apartar el cañón del revólver, forcejeando con todas sus fuerzas para evitar un tiro letal. Ramírez, desesperado, se revolvió, intentando apuntar. El rifle de Lázaro rodó por el suelo, quedando fuera de su alcance inmediato. Ante el peligro, Lázaro aferró el bastón que había caído cerca de su pie y lanzó un golpe en las piernas de Ramírez, haciéndolo tambalearse hasta que perdió el equilibrio. El revólver chocó contra el polvo y Ramírez se incorporó, con el rostro encendido de furia. «Maldito», murmuró, llevándose una mano a la cadera con gesto de dolor. Antes de que pudiera recuperarse, Lázaro lo desarmó por completo, apartando el arma del alcance de sus dedos. Tomó el bastón y lo apoyó en el pecho del intruso, respirando con dificultad, con un temblor que le recorría el cuerpo. «Lárgate. Dile a Herrera que no pienso entregarle nada», escupió las palabras con la boca reseca y un rabia latente. «Si regresas a este terreno, más te vale venir sin armas». Ramírez, furioso, se puso en pie y escupió en el polvo, mirando a Lázaro con odio contenido. Lanzó una ojeada a la jauría que se acercaba sigilosa, gruñendo desde la maleza. Aún en su orgullo, comprendió que la situación no era favorable y retrocedió con expresión amenazante. «No sabes con quién te has metido, Herrera»,
No va a perdonar esta afrenta. Vas a lamentarlo. Con un ademán brusco, tomó su caballo, saltó a la montura y dio un tirón a las riendas. A todo galope, se alejó levantando una nube de polvo y dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Lázaro se quedó parado, con la respiración acelerada, sujetando el revólver que había quedado en el suelo. El latido en sus oídos era ensordecedor. Sintió un asomo de triunfo al haberlo enfrentado, pero a la vez un miedo helado al comprender las consecuencias. Un par de perros se removieron entre los arbustos, moviendo las orejas al detectar el olor de la sangre y el sudor que había quedado. Parecieron dudar antes de retroceder, como si comprendieran que el momento de lanzarse no era el adecuado. Finalmente, se perdieron en la distancia, dejando a Lázaro con el eco de su respiración. Tras recoger el rifle que había quedado, maltrecho en el suelo, Lázaro comprobó que los disparos de Ramírez no hubiesen dañado el establo. Entró para calmar a Canela, que seguía jadeando con los ojos en blanco. Posó la mano en su lomo y el animal empezó a relajarse con lentitud. «Tranquila, muchacha. No dejaré que vuelvan a hacerte daño», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Luego salió de nuevo al exterior. Se quedó unos instantes mirando la dirección que había tomado Ramírez, con el viento sacudiendo el polvo suspendido. Apretó el revólver en la mano ajena con gesto sombrío. Los perros que quedaban emitieron un gemido a lo lejos, y entonces entendió que aquello apenas era la primera escaramuza. Un gruñido bajo surge en la valla, recordándole a Lázaro que está rodeado de peligros tanto humanos como animales. Comprende que esta noche quizá comience la verdadera guerra por la vida de Canela. La noche cayó con un manto de silencio tenso sobre el terreno de Lázaro. Después del enfrentamiento con Ramírez, el ambiente parecía cargarse de presagios. El cielo, apenas iluminado por un puñado de estrellas, se extendía como un abismo sobre la cabaña. En el establo, Canela se movía inquieta, resollando, con un aire de nerviosismo que a Lázaro le resultaba contagioso. «Tranquila», murmuró, mientras terminaba de clavar un tablón en la ventana principal. «No dejaré que te hagan daño». Había pasado buena parte de la tarde reforzando las entradas. No podía darse el lujo de que los perros o cualquier otro intruso irrumpieran sin aviso. Los golpes del martillo resonaban en la oscuridad, y por momentos Lázaro se sorprendía agudizando el oído, convencido de que alguien más podría estar escuchando cada sonido que él producía. Cuando se aseguró de que puertas y ventanas estuvieran firmemente aseguradas, tomó una linterna y salió para revisar la parte trasera de la cabaña. Un aire frío sopló, levantando pequeños remolinos de tierra. Con paso rápido, se acercó al establo. Canela, que hasta entonces daba vueltas sin cesar, lo recibió con un relincho leve. Parecía que el ruido de la madera y los martillazos la habían puesto más nerviosa. Lázaro pasó la mano por su lomo sudoroso. El caballo retrocedió, un poco, moviendo las orejas con inquietud. Él notó cómo las sombras se alargaban sobre el piso de tierra, creando contornos difusos que parecían deslizarse cuando bajaba la linterna. De pronto, escuchó un silbido suave que vino de algún punto más allá de los límites de su terreno. Fue tan sutil que pensó haberlo imaginado. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, y el silbido se repitió, como una señal entre dos personas que intentaban no ser descubiertas. Recordó entonces que Mateo había mencionado que Herrera solía valerse de esos códigos para comunicarse con sus hombres en la oscuridad. El corazón le dio un vuelco. Si estaban allí, ¿qué pretendían hacer? Miró con atención hacia la línea de árboles y, aunque la maleza se mecía con la brisa, no distinguió a nadie. Aún así, sintió un hormigueo en la piel. El presentimiento de que alguien vigilaba desde la penumbra. De pronto, un aullido alargado resonó en la noche, luego otro y otro más. Las voces de los perros salvajes se alzaron en coro, como si hubieran recibido una orden silenciosa. El cuerpo de Lázaro se tensó. Canela se movió dentro del establo con un relincho asustado, golpeando las tablas con los cascos.
Tranquila. Y tranquila, repitió alzando la voz para hacerse oír sobre los aullidos. Un fulgor en el horizonte lo hizo girarse con brusquedad. Parecía una antorcha, o tal vez varios fuegos tenues que brillaron por un instante, y luego se apagaron. Bastó ese parpadeo de luz para darle la certeza de que no estaba solo. Se imaginó la posibilidad de que hombres de Herrera se acercaran, sigilosamente, guiándose por señales que él no entendía. Volvió a la cabaña, donde atizó un pequeño fuego para calentarse y mantener la linterna encendida. El recuerdo de por qué había elegido vivir apartado del mundo volvió a asaltarlo. Su pasado estaba teñido de una pérdida tan dolorosa que prefirió sellar su corazón y aislarse, convencido de que la soledad sería su única compañera. Pero ahora, con un caballo herido confiando en él, sentía que esa decisión se tambaleaba. El viento dio un latigazo contra la puerta del establo, haciendo que la madera crujiera con fuerza. Lázaro se sobresaltó y salió con la linterna, en alto. Nada se movía entre las sombras, pero cuando iluminó el suelo, vio huellas frescas. Alguien o algo había empujado la puerta desde afuera. «¡Maldita sea!», susurró, con un nudo en la garganta. Revisó a su alrededor. Solo encontró las pisadas que se marcaban en el barro seco, terminando en un área de tierra suelta. Fuera quien fuese, desapareció sin dejar rastro. Sintió un escalofrío al pensar que quizá habían estado probando sus defensas, estudiando la forma de entrar sin ser vistos. Volvió con Canela, encontrándola tumbada en un rincón, inquieta pero demasiado cansada para seguir caminando en círculos. Lázaro se sentó en el suelo, a su lado, acariciándole el cuello con movimientos lentos. Habló en voz baja, casi como si se confesara ante el animal. «No voy a permitir que te lleven. Ya lo han intentado una vez, pero no me rendiré. Tú y yo estamos solos en esto, ¿entiendes?». La yegua parpadeó relajando un poco la tensión de sus músculos. De alguna manera, Lázaro sintió que su compañía hacía que la bestia se calmara. Durante un rato, permaneció allí, sin más sonido que el de la respiración de Canela y el golpeteo esporádico del viento contra la madera. Un crujido en los arbustos de la parte trasera lo hizo levantarse de golpe. Sostuvo el rifle que se había colocado cerca y, sin apagar la linterna, avanzó con pasos cautelosos para averiguar qué ocurría. Se asomó por una rendija y distinguió al menos dos figuras que rebuscaban cerca de un viejo barril de agua. Sus siluetas eran borrosas y parecían hablar en susurros, revisando el tambor y mirando en dirección a la cabaña. Lázaro apuntó el rifle, sin disparar. En ese momento, uno de los hombres se volvió hacia el otro y dijo algo que no alcanzó a oír. De pronto, ambos alzaron la cabeza, como si hubieran percibido algún ruido aterrador en el monte. Se quedaron rígidos un segundo y, acto seguido, emprendieron una huida apresurada, perdiéndose en la oscuridad. «¿Los perros, tal vez?», se preguntó Lázaro, escurriéndose con cuidado entre las sombras. Quiso seguirlos, pero el sentido común le hizo desestimar la idea. Estar solo frente a desconocidos que podrían llevar armas no era opción. Además, no podía dejar a la yegua indefensa. Regresó al establo con el corazón agitado. Sintió un alivio al ver que Canela seguía en su posición, respirando con lentitud, como si por fin hubiera conciliado algo parecido al sueño. Se arrodilló, cubriendo con el poncho parte de los flancos del animal para protegerla del aire helado. La noche se hizo larga y silenciosa, aunque cada cierto tiempo el ulular de los perros rompía la paz aparente. Lázaro no pegó ojo. Varias veces juró escuchar pasos cerca de la puerta de la cabaña, pero cuando salía a revisar, solo hallaba el eco del viento y algún crujir de ramas rotas.